Aunque la intensidad y frecuencia de sucesos paranormales en el Palacio Echeverría ha disminuido, lo cierto es que hasta hace poco insólitos eventos tenían lugar en la casona. El más común, vecinos veían que de pronto la casa comenzaba a arder. Salía humo y las llamas envolvían las cortinas. Entonces llamaban a bomberos una y otra vez. Eso hasta hoy. Y claro, los bomberos tienen que ir. A principios del siglo XX, el Palacio Echeverría se convirtió en un conocido centro del espiritismo chileno. Construida en 1910 por encargo de la familia Arrieta Fernández, la casona pronto fue vendida a los Larraín Echeverría, quienes vivieron en ella hasta 1940. Fue más o menos entonces que en la propiedad habrían comenzado a suceder extraños sucesos. Es al menos lo que aseguraba Inés Echeverría, la dueña de la casa, la mujer que decía contactarse con los espíritus en el living del palacete. En las sesiones, Inés se hacía llamar Iris, y fieles compinches de la actividad eran las hermanas Morla, Wanda, Jimena y Carmen, 3 mujeres de la socialité santiaguina que habrían tenido la capacidad de traspasar los umbrales de este mundo para llegar al de los muertos. Había, en todo caso, una 4ª mujer que regularmente participaba en las sesiones. Se trataba de Isabel Barros, la abuela de Isabel Allende. Yo era muy chica cuando mi abuela se murió, pero existe la leyenda de mi abuela. Un ser despegado de la tierra. No era capaz de nada práctico. Con decirte que las cuentas, la verdura, las trenzas de los niños, de las niñas, todo eso estaba a cargo de mi abuelo. Según ella, clarividente o que tenía ciertos poderes paramentales, como que movía cosas, movía el azucarero o tenía sueños premonitorios, etc. Esa abuela fue muy importante para Isabel, chiquitita, cuando ella llegó a vivir a Chile desde Perú. Estas experiencias rebotaron en la abuela de Isabel Allende, quien ya practicaba el espiritismo a través de diferentes formas. Era perceptiva y también recibía a través de telequinesis. La telequinesis es el movimiento de instrumentos, y así llegó al movimiento de las mesas parlantes. Por lo tanto, en la familia de Isabel Allende, por décadas ancestrales, viene el desarrollo de la percepción extrasensorial. La batuta la llevaba Inés Echeverría, escritora y periodista, figura rutilante de la vanguardia intelectual. Férrea militante de un reformador feminismo que venía en alza. Inés Echeverría, junto a sus amigas, habían traído desde Francia la table tournante, o mesa giratoria. A través de códigos y golpes, las mujeres decían podían dialogar con los espíritus. Prueba de ello es que, según testigos, la pesada mesa que ocupaban terminaba elevándose por el aire. A mediados del siglo pasado, la presencia de un espectro comenzó a hacerse habitual en la casona de los Echeverría. Se trataba de una niña visiblemente angustiada que se aparecía de noche. Según cronistas, el fantasma tendría su origen en la tragedia que golpeó a la familia. Roberto Barceló, esposo de Rebeca Larraín, la hija de Inés, se enfrentó en una violenta discusión familiar en la vieja casona de la calle Holanda. Rebeca, de apenas 37 años, sacaría la peor parte. De pronto, el hombre extrajo un arma y mató a su hija de un tiro por la espalda. Inés Echeverría quedó destrozada y, sin consuelo, comenzó a escribir cartas y más cartas al entonces presidente Arturo Alessandri Palma, para asegurarse así de que Barceló no solo fuera declarado culpable, sino que también sentenciado a muerte. Barceló finalmente fue condenado, no recibió indulto y fue fusilado. En el intertanto, Inés, junto con las hermanas Morla, más Isabel Barros, la abuela de Isabel Allende, habrían volcado todos sus poderes en contactar a su hija, cosa que al parecer sí habría ocurrido. Tanto que en el castillo, como también fue conocida la casa,
el fantasma de la niña se habría hecho visita frecuente. Según contaban testigos, señal de que ahí estaba era que la radio se prendía sola. Además, caían cajas y se abrían y cerraban puertas. Las hermanas Morla eran tres: Wanda, Jimena y Carmen. Gracias a numerosos libros que se han escrito de ellas, hoy sabemos que no solo eran las que conducían las sesiones de espiritismo, sino que para ejecutar sus ejercicios, las médiums, reconocidas figuras de la socialité chilena, se movían de casa en casa. Eso, cada vez que en Santiago, el sol rodaba hacia el poniente y el crepúsculo envolvía la ciudad. La bella escritora Luisa Lynch, la mujer que inspiró a Rodin para que moldeara una escultura con su rostro, llegaban con grandes maletas y sombreros con plumas a despabilar a los muertos. Fama tenían en Santiago, más cuando dos de ellas aseguran soñar al mismo tiempo con la muerte del padre del presidente Federico Errázuriz, cosa que ocurrió apenas unas horas después. A mediados de los 80, Isabel Allende se había instalado a vivir en Caracas, Venezuela. De pronto, en la mitad de la noche, recibe desde Chile un inesperado llamado. En él le informan que su abuelo materno, Agustín Llona, de 99 años, está a punto de fallecer. En esa circunstancia, viviendo en un departamento chiquitito, como muy apretada, digamos, económicamente, ella empezó a escribir, cuando le avisaron que su abuelo se estaba muriendo, ella empezó a escribir una carta sobre él. A mí me gustaría también decir que eso, como está el tema afectivo, desde la partida, insistir en eso, que tiene que ver con su abuelo y con estas relaciones en la sociedad chilena, que van cambiando mucho de generación a generación, del choque generacional, del machismo, la historia de su familia y la historia de Chile, de una sociedad que va también cambiando, digamos, su estructura. En La Casa de los Espíritus, la novela Superventas, publicada por Isabel Allende en 1982, la escritora narra las desventuras de 4 generaciones y a través de ellas, la historia de Chile. Isabel Barros, la abuela de Isabel Allende e inspiradora del personaje Clara en su célebre novela, fue integrante de un particular club de esoterismo formado por poderosas mujeres que desafiaron el patriarcado y el observante catolicismo imperante. Todas ellas solían juntarse en la casa de María Tupper, una artista con evidentes poderes psíquicos. El grupo de espiritismo liderado por las hermanas Morla contaba entre sus filas con Isabel Barros, la abuela de Isabel Allende. En él participaba, además, María Tupper, una excepcional artista que también desarrolló poderes de médium. La casa de María Tupper, según algunos la verdadera casa de los espíritus, era un formidable palacete en la calle Rosas, y tras ser demolido, ahí se construyó el Teatro Teletón. Entonces empiezan a aparecer en este archivo, ¿no? Que se van mezclando con algunas cartas que son muy cotidianas, ¿no? Donde hablan de la familia, se mandan saludos a sus hijas, nietas, y de pronto en una de las cartas dice: ayer visité a tu hija y vi que estaba algo triste. Y cuesta comprender dentro de esa narración a qué se está refiriendo cuando dice ayer visité a su hija, cuando realmente físicamente no había estado, ¿no? Dan cuenta de cierta comunicación más allá de la comunicación física, donde el viaje astral era un cotidiano también dentro de ellas, ¿no? Eso de algún modo se puede leer en las cartas, ¿no? Tienes un montón de cartas o mensajes acá. ¿Hay alguna de todas estas que te...? Bueno, para contextualizar la época, mira lo que se me aparece. Aquí dice un voto de presidente de la República. Mira. Eduardo Cruz Coque, Fernando Alessandri, Bernardo Ibáñez y Gabriel González Videla. Entonces uno va entendiendo también el paso del contexto de la época, ¿no? Hay cierto enigma que he ido descifrando. Por ejemplo, esto que te contaba de
los distintos tipos de comunicación, ¿no? Que dice que no necesariamente está esta imagen quizás más cinematográfica o que tenemos de cierta mundo espiritista de la mesa y de las mujeres tomadas de las manos, sino que junto con eso, porque esa mesa existe, es una mesa de mármol de 3 patas y se cuenta, hay historias donde se cuenta que esa mesa se levantaba. ¿De dónde, respecto a la Casa de los Espíritus que yo puse en mi libro? Mi libro es ficción, yo inventé la Casa de los Espíritus. Pero existió una casa que hoy día es la Embajada de Italia, donde una de estas señoras, abuelas de la Elizabeth Subercaseaux, una de las Morla, hacía las sesiones de espiritismo. La casona que en palabras de Isabel Allende es la Casa de los Espíritus es esta. Nada más ni nada menos que la Embajada de Italia. Una formidable villa construida a mitad del siglo XIX, ubicada en la calle Clemente Fabres, pleno corazón de Providencia. Así que el embajador de Italia se ha puesto en contacto conmigo para saber si acaso es cierto que allí andaban los espíritus, porque parece que hay gente que los oye. En 1941, la mansión, que ocupaba una manzana entera, fue comprada por la familia Edwards. Y en 1953, por el gobierno italiano, que primero la destinó como residencia del embajador y luego como embajada. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.